Son las 9:40 de la mañana en la ciudad de Miami, aquí en Estados Unidos. Una exclusiva de la agencia Associated Press pone ahora sobre la mesa, sobre la lupa de los medios internacionales y de Estados Unidos, la actuación, la decisión aparentemente del gobierno estadounidense de impulsar un programa secreto en Venezuela con el objetivo de construir casos vinculados a corrupción de funcionarios, de altos funcionarios del régimen, entre ellos Nicolás Maduro. La información la revela la agencia AP, que ha tenido acceso a un documento interno de la DEA y da detalle. La operación se llama Tejón en el dinero. Está firmada por Joshua Goodman y por el periodista Jim Mustian. Joshua, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Enhorabuena por esa exclusiva que hoy difundís en la agencia AP, y nos ha dado mucho gusto llamarte para precisamente abundar un poquito en el detalle de esta investigación. Un trabajo de la DEA. ¿Qué resultados dio? Bueno, los resultados es difícil descifrar exactamente porque no es secreto a nadie que ha habido decenas de funcionarios venezolanos y aliados de esos funcionarios procesados aquí en Estados Unidos. Algunos, la gran mayoría de hecho de esos casos, se construyen sobre cooperantes, personas que deciden por X motivo dar información a las autoridades americanas. Los casos que nosotros resaltamos en esa nota no son así. Eran casos donde la DEA autorizó el ingreso a Venezuela a informantes para secretamente grabar funcionarios y aliados de Maduro por temas de droga o de corrupción. Entonces, eran una actividad súper sensible, súper arriesgada, y es difícil realmente distinguir cuántos casos realmente se construyeron sobre ese método de trabajo comparado al método tradicional que te comenté antes. Pero lo que no hay duda es que durante muchos años la DEA estaba con los ojos puestos en Venezuela por el gran tamaño de corrupción y narcotráfico y lavado de dinero que sospechaba ahí. Joshua, en el trabajo os preguntáis si esta es una decisión que es acorde con la ley internacional o viola la ley internacional. Sí, digamos, como te decía, no era sorpresa a nadie que Venezuela estaba en la mira de la DEA y de Estados Unidos. Lo interesante aquí de esa nota realmente es el documento en sí. El documento que nosotros obtuvimos muestra que claramente altos funcionarios del Departamento de la Justicia, la DEA, el Departamento de Estado, sabían que posiblemente estaban violando las leyes venezolanas y las leyes internacionales en autorizar lo que es equivalente más o menos a espionaje, que también, obviamente, ningún país permite que le espían, pero sabemos todo el mundo que ocurre todos los días en todos los países. La diferencia aquí es que eso es un trabajo de investigación penal, pero que utiliza ciertos métodos y tácticas propias del espionaje. Y bueno, obviamente no se iba a autorizar en Venezuela esa actividad. Existen mecanismos en Venezuela y en otros países para la cooperación bilateral en temas de la justicia. Y para decirlo, la DEA raramente decide hacer algo de forma unilateral y en secreto, como lo que hizo en Venezuela, porque justamente tiene relaciones con autoridades de diferentes países. Por ejemplo, Colombia, imagínate si fuera algo así en Colombia o en países donde realmente Estados Unidos tiene buenas relaciones, pero la relación con Venezuela es bien distinto. Hugo Chávez, creo que fue en 2006, echó la DEA del país, acusándolo justamente de espionaje. Y aunque ellos seguían con una presencia mínima en el país, realmente no hubo y no hay cooperación bilateral en temas de la justicia entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, yo creo que el cálculo de los funcionarios que autorizaron ese programa y esas tácticas era básicamente no estamos ganando mucha cooperación, entonces no tenemos nada que perder y sabemos que hay mucha corrupción por medio, entonces vamos.
Te saluda Cristóbal Vázquez de France 24. Joshua, hace un mes el Congreso aprobó o ratificó FISA, que le permite a Estados Unidos espionar a agentes nacionales americanos o extranjeros si los considera amenaza de terrorismo. ¿Esto de alguna forma exonera al gobierno estadounidense de responsabilidades legales acá en Estados Unidos y ante organismos internacionales? Pues no quisiera comentar sobre eso, simplemente porque no estoy tan informado del asunto, pero lo que sí puedo decir de todas esas tácticas que fueron aprobados en el caso de esa operación en Venezuela, son legales bajo las leyes americanas. Es decir, en Estados Unidos tú puedes permitir esas pruebas entrar a un juicio, a un proceso. El problema es, obviamente, qué dirá el otro país, en este caso Venezuela. Pero inclusive, si tú miras la historia reciente, en los 90, Estados Unidos, la DEA, secuestró en México un médico que tenía información sobre el asesinato de un agente de la DEA, Kiki Camarena. Entonces, digamos, y eso también fue permitido, esas pruebas. Y, digamos, en Estados Unidos no es un problema legal, es más un problema de política exterior y bueno, las apariencias públicas, porque es muy impopular, digamos, en América Latina, en otros países, tomar acciones unilaterales, digamos. No pasa eso en Estados Unidos. Yo no sé si Venezuela o Colombia o Perú mandan a investigar altos funcionarios de Estados Unidos sin avisarles a la administración de turno. Entonces, es un poco... ¿cómo te puedo decir? Es un poco la singularidad de ser un país tan poderoso, con una justicia tan temida y tan poderosa, que Estados Unidos toma esas lujos o toma esas acciones. Yo soy Luis Botello, presidente de la Fundación Medios para la Democracia. Quisiera saber si, como todos sabemos, el tema del narcotráfico, si está involucrado la DEA, es porque estamos viendo algún caso de narcotráfico. Y como sabemos que el narcotráfico, por lo menos en América Latina, está totalmente interconectado, quisiera saber si en tu investigación pudiste ver algún rasgo de la conexión que puede tener lo que estaba ocurriendo en Venezuela, las escuchas que se hicieron, se involucró o por lo menos tocó algún tipo de funcionario o personal involucrados en estas investigaciones de otros países vecinos de la región que, como todos sabemos, por lo general colude o trabajan a veces en coordinación el crimen organizado con algunos funcionarios públicos, porque se habla de narcopolítica en algunos países de la región. Bueno, está muy claro de este memorándum de 15 páginas que obtuvimos que está muy metido Colombia también, en el sentido de que el sistema de Cadivi, que fue el sistema de intercambio de monedas que utilizaba durante una buena época Venezuela, estaba siendo aprovechado por diferentes grupos, entre ellos los funcionarios corruptos, pero también los carteles de droga que mayormente vienen de Colombia. Sin entrar en detalles para proteger los informantes que estaban involucrados, puedo asegurar que sí, efectivamente hay un cruce de intereses muy estrechos entre intereses oscuros en Colombia del narcotráfico con esos funcionarios corruptos a lo cual estaba la DEA apuntando en Venezuela. Obviamente el memorándum que vimos tiene dos personas en mira en particular que están nombrados en el artículo, que era el entonces ministro de Electricidad, Luis Mota Domínguez, y el exgobernador Villalma Mora, pero hay que decirlo, los dos fueron después, posterior a este memorándum, los dos fueron procesados y no fueron procesados por narcotráfico, fue más por lavado ligado a posibles actos de corrupción. Por eso te decía al comienzo de que cuál es el resultado real de esas investigaciones. Esas eran investigaciones que comenzaban como investigaciones de droga
pero hasta el día de hoy esas dos personas que fueron nombrados en el memorándum no han sido acusados de narcotráfico. Nosotros lo que tenemos en ese memorándum es una mira pequeña a una operación mayor de muchos años. Entonces es difícil para mí evaluar cuáles han sido los resultados, pero lo que sí se ve y se vislumbra es que era una estrategia deliberada de penetrar la corrupción en las más altas esferas del gobierno, utilizando unas tácticas que no iban a ser bienvenidos por las autoridades venezolanas, o ninguna autoridad. Y habrá que ver cómo responde efectivamente el gobierno venezolano. Se espera probablemente la respuesta hoy. Joshua, gracias por tu tiempo. Enhorabuena por esta nueva exclusiva junto con Jim Mustian, que reveláis ese documento al que habéis tenido acceso, que difundís en exclusiva en la agencia Associated Press. Joshua Gutman, periodista de investigación y corresponsal para América Latina.